Buenos días, iglesia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, aún más de lo que ya están. Ahora sí he podido tomarme un chancecito para traer el estudio que prometí el 19, imagínate, el 19 de marzo que puse un anuncio que iba a traer un estudio y hoy es 22. Pero bueno, yo aunque sea tarde, pero yo cumplo lo que prometo. El estudio se trata sobre la enseñanza, doctrinas que no son bíblicas, doctrinas que son directamente de hombres o de demonios que están llevando a miles de miles en el camino ancho. Y se trata de algo sumamente importante como es la salvación. La palabra de Dios nos enseña sobre este tema. La pregunta ¿es bíblico el decir o el creer esta enseñanza de demonios y de hombres que dice salvo siempre salvo? Esto es una cosa seria, amada iglesia, y imagínate, es un tema tan largo, tan serio. Estamos hablando de la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, para resumirte la respuesta, ¿salvo siempre salvo? No, señores. Eso es mentira del infierno, mentira de Satanás. Y vamos a ver bíblicamente cada uno de los versículos bíblicos, no con un versículo, no. Traigo un montón de versículos, los cuales nos harán ver que aunque la palabra no escriba directamente, salvo siempre salvo, sí, salvo siempre salvo, no. Tenemos versículo tras versículo tras versículo que nos tira al suelo esta enseñanza, esta doctrina de demonios. Y vamos a ir directamente a la palabra. Le saluda su hermana en Cristo desde la ciudad de Heredia, Costa Rica. Y tenemos que entender, iglesia, que el que pierde la fe en Dios, que el que pierde la fe en Cristo, que el que pierde la fe en la obra de la cruz, pierde absolutamente todo. Y esto, vuelvo a repetir, se respalda directamente con la palabra de Dios. Y vamos a ir a la primera carta de Judas, la única que hay, pero vamos a empezar con la primera cita bíblica y leemos esta y todas las citas bíblicas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y es Judas 1, versículo 3 y 5, ¿ok? Y dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, estamos hablando de la salvación del alma de los creyentes. Dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, que nos ha sido dada a nosotros. Saltamos al 5 y dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esta es la primera cita bíblica que usted tiene que ver lo que hizo Jehová con este pueblo, que fueron sacados a través de portentos, de milagros, de grandes cosas que Jehová hizo directamente ante los ojos de todo este pueblo. Y este mismo pueblo dejaron de creer. ¿Y qué hizo Jehová? Después destruyó a los que no creyeron. Entonces, ¿fueron salvos todos? ¿Creyeron siempre todos? La respuesta es no. ¿Ok? Quedaron vivos los que creyeron. Y lo mismo va a pasar. Dios no es hombre para cambiar, ni hombre para arrepentirse de lo que dice, ni hombre para negar su propia palabra. Dios es Dios y Él tiene una sola línea de vida, una sola línea de voluntad, una sola línea de todo lo que Él es
y de lo que Él siempre será. Dios es bien recto. Usted deja de creer, usted está frito y simple y sencillamente está destinado a morir. ¿Ok? Vamos a ir ahora a otra cita, a la segunda cita bíblica. Por favor, lo hice así que sea de audio, para que usted cuando vaya en el carro vaya escuchando, cuando esté cocinando en su casa, esté escuchando, cuando esté limpiando, esté escuchando, que no haya excusa de decir no me pude sentar ahí para verle la cara a la hermana. No, no estamos aquí para verme mi cara. Estamos aquí para aprender y tener esto sumamente delicado, bien claro. ¿Ok? Y que los demonios no te vayan a confundir. Y que las personas con palabras persuasivas tampoco te vayan a confundir. ¿Ok? Que comences a tener una vida desenfrenada. Ah, no, pero es que sos salvo, vas a ser salvo siempre. No, señores. Esto es terrible. Como miles de demonios están destruyendo el cuerpo de Cristo y lo están desviando. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Por favor, apunta cada cita bíblica que estás escuchando. Siéntate y lee conmigo para que los dos al mismo tiempo entendamos la palabra de Dios y entendamos la importancia que es cuidar nuestra salvación. Filipenses 2:12 dice así. El título que tiene esta parte del 12 en adelante dice luminares en el mundo. Esos luminares en el mundo, esa luz en el mundo, somos vos y yo. ¿Ok? Dice el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, estamos hablando con gente de verdadera, ¿verdad? No con gente chueca que hace lo que le da la gana en este camino. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, o sea, ponete las pilas en vuestra salvación, en tu propia salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Amada iglesia, aquí se usan dos palabras muy importantes. Dice la palabra de Dios que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. ¿Ok? Usted no puede jugar con Dios. Usted no puede agarrar como un juguete a Dios que lo toma y lo bota. Y después si le da la gana vuelve a tomarlo y sigue jugando. Y dice con temblor. Con temblor. ¿Por qué va a cuidar algo con temblor si no se pierde? ¿Por qué va a cuidar algo con temblor si no se daña? Es como cuando tú tienes dinero, ¿qué es lo que haces? Porque tienes miedo de perderlo. ¿Dónde lo pones? En tu banco. ¿Estás viendo? Cuando algo es de valor, tú lo cuidas. Si compras un florero de vidrio, de la cosa más fina que tienen los rusos que trabajan muy bien el vidrio, ¿dónde lo pones? En un lugar especial, donde nadie lo esté tocando y donde no se pueda caer. ¿Por qué? Porque es valioso. Tú no cuidas algo que no es valioso. Honestamente, no nos mintamos. Estamos hablando de la salvación, estamos hablando del final de tu alma, del final de tu vida, dónde vas a terminar. A los demonios no les conviene que tú entiendas esto. El salvo siempre salvo. Es 100%. Esto que te estoy diciendo, yo lo entendí cuando tenía 16 años y tengo 62. Si tenés temor de Dios, si vos estás bien cerca de lo que es escudriñar, investigar, leer, meditar en la palabra de Dios, aquí vas a encontrar la verdad. No es que yo, Lena, tengo toda la verdad, no, la única verdad es Cristo. La única verdad es esta palabra profética escrita. Y estamos investigando de qué se trata de esto, ¿ok? Porque no es mi vida, es la tuya, ¿ok? Y voy a volver a leer. Luminares en el mundo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
amada iglesia, yo creo que este segundo versículo es bien claro, ¿verdad? Tenemos que cuidarla porque es algo que no tiene precio, que tiene un valor que tú y yo no podemos pagarlo. Para recibirlo, lo recibimos de gratis, pero así como lo recibimos de gratis, también lo podemos perder de gratis. Vamos ahora al libro de Apocalipsis o el libro de Revelación, capítulo 3. Repito, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Dice aquí: He aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Desde el momento que tú y yo nos convertimos a Cristo, tenemos un sello divino dado por el Espíritu Santo. Tenemos coronas que en el Espíritu las andamos cargando, que no se ven, pero el infierno las ve. Y dice: retén lo que tienes, lo que Dios te ha dado. Mira, protégelo con dientes y uñas. Protégelo con tu vida misma para que no perdas lo que Dios te ha dado. Para que nadie tome tu corona. Entendamos la importancia de lo que es esto. ¿Y qué te hace perder tu salvación? El pecado. De nuevo, no hay nada nuevo bajo el cielo. El pecado no te deja entrar al reino de Dios. Así de sencillo. El pecado no te deja entrar en el reino de Dios. Ahora vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 6. Vamos a leer del 9 al 11. Capítulo 6, del 9 al 11, y dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques. Errar es equivocarse. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los que son homosexuales, ni ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais en el pasado, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, si usted se va al mundo porque se peleó con el pastor, porque no le gustó la iglesia, porque las hermanitas no la saludan, porque el hermanito le vio cara de lado, y se va al mundo, así, cuando usted esté en una discoteca, va a venir Cristo y se lo lleva, ¿verdad? Cuando usted esté en un bar, va a venir Cristo y se lo lleva, ¿verdad? Por favor, no permitas que los demonios te engañen. Salvo siempre, salvo es una mentira. Sí puede usted perder su salvación. Sí podés perder tu salvación. Ahora vamos a ir al libro de Gálatas. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, versículos, vamos a leer del 19 al 21. Capítulo 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Si usted tiene su carne viva, si usted no ha crucificado su carne, si usted anda como un zombie arrastrando esa carne podrida, adulterando, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y
cosas semejantes a esta. O sea que la lista sigue, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y cuando usted no hereda el reino de Dios, significa que usted es un hijo de Satanás practicando pecado. Y entonces, ¿dónde quedó su salvación? En la basura. Viene Cristo y usted se queda a la destrucción que viene. ¿Entendiste? Ahora vamos a ir a la primera carta de Juan, una de Juan capítulo 3. Una de Juan capítulo 3, y voy a leer del versículo 6 al versículo 9. Y dice así, hablando del pecado, de los que no heredan el pecado, de la listita que te he dado, y además todo lo que eso significa. O sea que no solamente son esos pecados, sino hay un montón más. Mira, no entras en el reino de los cielos, perdés tu salvación. Dice, del 6 al 9. Escucha bien estos versículos, porque la mayoría de ministros hoy que están chuecos, torcidos, están perdidos, no te van a enseñar sobre estos versículos. Porque, como dicen, tienen la cola muy larga que le pisen. Como dicen, tiene la falda muy larga y debajo hay pecados y esqueletos de los cuales están arrastrando. Dice, todo aquel que permanece en él. ¿Quién es él? Jesucristo, el Espíritu Santo, Jehová. No peca, no peca. ¿A dónde dice, sí, podés pecar si tal cosa, sí, podés pecar? No. Si usted permanece en él, no hay excusa. Usted no peca, simple y sencillamente. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si usted está practicando pecado, si usted sigue con su carne podrida de zombie arrastrándola, usted no tiene ni idea de quién es Dios. Aunque se sepa la Biblia de memoria, aunque haga lo que haga, a mí no me interesa, tenga los títulos que tenga. Bueno, usted no tiene idea de quién es Dios. Hijitos, dice, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Cuando usted actúa bien, con obediencia hacia Dios, usted se parece cada día más a Dios. Dice el 8, el que practica el pecado que sea, ¿de quién es? Es del diablo. Así que no se engañe, que nadie te engañe. Si usted está practicando algún pecado, el pecado que sea, a Dios no le interesa. ¿Cuál pecado estás haciendo? A lo que a Dios le interesa que vos estás pecando. Y decir que sos hijo de Dios, rácata, que hablan en 40,000 lenguas raras, que nadie entiende, ni él entiende, y que levantan hasta muertos, pero practican pecado escondido. El que practica el pecado es del diablo. Y usted va a ser salvo, siempre salvo. Y no sea ridículo, no se engañen. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. La obra de la cruz es la que te salva a vos y a mí. La obra de la cruz es la que nos limpia, nos santifica, nos da vida, una nueva vida. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Una vez que usted muere, crucifica su carne, el pecado, la maldad no tiene poder sobre usted. ¿Por qué? Porque usted permanece en él. Porque usted es guiado por el Espíritu Santo. Porque usted es enseñado por el Espíritu Santo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Con el pecado no hay excusas. Si usted está practicando pecado y está chueco y está torcido, es porque usted quiere. La decisión es suya. Perfeccionarse no es trabajo de Dios, es trabajo nuestro. Santificarnos no es trabajo de Dios, es trabajo nuestro.
Purificarnos no es trabajo de Dios, es trabajo nuestro. Y dejar de practicar el pecado, matar esta carne, no es trabajo de Dios, es trabajo nuestro. ¿Y sabes por qué la persona que tiene a Dios, la simiente de Dios, no practica pecado? Porque esa simiente permanece dentro de él o dentro de ella. ¿Y quién es la simiente de Dios? El Espíritu mismo Santo de Dios, Jesucristo. ¿Y qué dice? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿A quién estás engañando? ¿Quién te está engañando a ti? Que no te dicen la verdad para que pares de estar pecando. Para que pares de estar ofendiendo a Dios de una vez por todas. Y dejen las excusas a un lado. No puede pecar una persona que es guiada por el Espíritu Santo, no puede pecar. Usted se puede equivocar 1000 veces, pero pecar conscientemente, no. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Estás viendo cómo el pecado es el que te aparta de Dios. Y todo, absolutamente todo, está en nuestro libre albedrío. Somos vos y yo los que decidimos de dejar de ser malos, de dejar de alimentar esta carne podrida de zombie, de dejar de ofender a Dios de una vez por todas. Porque tenemos al Espíritu dentro de nosotros y el solo pensar en hacer algo malo nos duele. Y la pensamos 1000 veces. Por eso el que hable siempre conforme a la palabra de Dios. Porque aunque las palabras que usted diga ofendan al malo, usted tiene respaldo bíblico. Entonces usted no está pecando, ofendiendo a nadie. Se ofende la maldad del corazón de la gente. Cuando usted dice la Biblia, Dios dice en su palabra esto y esto y esto y esto, y la gente lo odia por eso. Que sean bienvenidos y que hagan fila. Por amor de Dios. Existe advertencia en la palabra de Dios una tras otra, que cuides tu salvación. Que cuides tu alma, a dónde vas a ir a terminar. Hay advertencia, no una, dos, yo creo que son miles, de que usted sí puede perder su salvación. Porque nada inmundo entra dentro del reino de Dios. Nada inmundo que practique pecado. Aún en la Biblia se ve gente que se alejan de Dios. Y la Biblia lo dice. Vamos a ir directamente al libro de los Hebreos. Este es un versículo, amada iglesia, que vos no lo vas a oír. Así como los otros que te he estado leyendo. ¿Por qué? Porque enfrenta tu maldad, enfrenta tu vagancia. Que ¿hasta cuándo vas a seguir jugando a la iglesita? Hebreos 10, del 26 al 29. Repito, Hebreos 10, del 26 al 29. Mira estos versículos que nunca, por amor de Dios, apuntarlo en notitas y tenerlos por todos lados. Dice el 26. El título de estos versículos, del 26 al 39, dice: advertencia, advertencia. Que no te lo han dicho, que la Biblia advierte. Al que peca deliberadamente. ¿Y qué peca? ¿Y qué es pecar deliberadamente? Hacer lo que te dé
la gana, aún sabiendo que Dios dice no. Te vale un pito que cuesta un quarter, un centavo, y lo tiras a la basura, lo que Dios diga en su palabra, porque es tu ego, porque es tu voluntad la que vos querés hacer y no la voluntad de Dios. Entonces te advierte sobre tu salvación. Dice así, empezamos, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, te dije minutos atrás que podemos equivocarnos y podemos corregir esos errores. Pero un pecado no se puede corregir. ¿Por qué? Porque lo haces a tu gusto y a tu antojo. Porque si pecaremos voluntariamente, oí bien, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ay, Dios mío. ¿Vos sabés cuántos miles están dentro del cuerpo de Cristo, pecando, haciendo lo que les da la gana a su manera? Sabiendo lo que Dios dice, teniendo el conocimiento exacto de la verdad. ¿Qué sacrificio te va a quedar más si te estás burlando de Dios? Que estás como un yoyo en el mundo, en la carne, en la iglesia. En el mundo, en la carne, en la iglesia. Estás destinado para el infierno. Pues ya perdiste tu salvación. Y lo que estás haciendo es perdiendo el tiempo. Mejor andate al mundo, como dice la canción de este muchacho. Anda a vivir la vida loca. Dice el 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo Dios? Que teniendo el conocimiento de la verdad, que sabiendo lo que dice la Biblia, vivís una vida a tu manera y haces lo que te da la gana, vos ya perdiste tu salvación. Estás perdiendo el tiempo ahí metido en la iglesia, haciendo el panderetero, tiqui, 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 y hablando del diente al labio, con un corazón podrido. Dice el 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Esto era en la ley. Cuando vos violabas la ley, que hacían lo que les daba la gana, ¿qué pasaba? De inmediatamente te mataban. Era inmediato tu castigo. Y dice el 29, y cerremos aquí Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta todavía más al Espíritu de gracia? Santo Dios. Dios nos ampare y nos guarde y nos quite la vida si nosotros nos desviamos de este camino y le ofendemos a Dios y ofendemos la cruz y ofendemos esa sangre y ofendemos al Espíritu Santo. Que Dios nos quite la vida mejor antes de hacerlo y caer en manos del Dios vivo, que es horrenda cosa. Porque dice el 13, leamos lo que dice el 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Santo Dios. Bendito Jesús. ¿Y vos me vas a decir a mí que salvo siempre salvo? Por amor de Dios. Demonios los reprendo en el nombre de Jesús. Demonios. Ahora vamos a ir a la primera carta de Pedro. Una de Pedro.
Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Y con esto voy a cerrar el primer audio de estudio. 20 al 22 dice así: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y no lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hay mucha gente que recibe abofeteadas, pero están haciendo lo que les da la gana. No están sufriendo por Cristo, están sufriendo por las consecuencias de sus actos en la carne. ¿Ves la diferencia de recibir abofeteadas o recibir problemas o recibir cosas horribles siendo inocente, no practicando pecado, siendo obediente? Mira, es aprobado delante de Dios. Esta otra gente no está aprobada delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Leemos el 3. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dice el título de esos versículos: vivid como siervos de Dios. Vivid como siervos de Dios. ¿Salvo siempre salvo? No, señores. Usted y yo tenemos que tener un tipo y un estilo de vida exacto que sea aprobado por Dios, que sea imitación de lo que Jesús vivió. Vuelvo a repetir, porque si usted sufre y usted está mal ante Dios, usted está sufriendo por las consecuencias de sus actos. No está sufriendo por ser obediente ni llevar una vida santa. O sea que usted, señor y señora, usted no está aprobado por Dios. Y después que todo lo que hizo Jesucristo, ustedes hacen lo que les da la gana. No sé qué tienen en el cerebro, honestamente. Yo a veces me pongo a pensar que teniendo la palabra escrita no les entra dentro del cerebro y no tienen ese espacio de razonar en el cerebro. No tienen temor de Dios, no hay sabiduría, no hay nada. Solo, como dice Hebreos, tiempo para ser condenados y juzgados por Dios eternamente. Y aquí termino el primer video de la enseñanza y el estudio sobre salvo, siempre salvo. Dios les bendiga. Seguimos con más videos.